¿Qué es la historia? Si lo primero que se nos viene a la cabeza es una lista de fechas y de nombres de reyes, bueno, pues nos estamos perdiendo lo más fascinante. Porque la historia, en el fondo, es una ciencia viva. Es casi como una investigación de detectives sobre nuestro propio pasado para entender de verdad quiénes somos. Así que vamos a sumergirnos en ello. Y es que este impulso por contar quiénes somos es tan antiguo como la propia humanidad. Pensemos que hace más de 30.000 años, allí en la penumbra de una cueva, los primeros artistas ya sentían esa necesidad de dejar un rastro, un registro de su mundo. Podríamos decir que es el primerísimo capítulo de nuestro diario como especie. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque ese impulso no ha desaparecido. Para nada. Simplemente ha cambiado de lienzo. Hemos pasado de la roca de una cueva al ladrillo de un edificio. Si lo pensamos bien, el graffiti es una forma muy actual de registro histórico. Una voz en el muro que nos dice, estuvimos aquí, y esto es lo que vimos. Vamos a profundizar un poco más en esa necesidad. ¿Por qué las sociedades, desde el Paleolítico hasta hoy, en plena era digital, sienten esa urgencia por dejar huella? Es una de las preguntas clave sobre nuestra propia naturaleza. Y la pista nos la da la propia palabra. Fíjense, historia no significa el pasado sin más. Su origen griego nos habla de una búsqueda. No es un conjunto de datos estáticos para memorizar, no. Es un proceso activo. Es hacerse preguntas y, sobre todo, salir a buscar las respuestas. Claro que esa búsqueda no siempre se ha hecho de la misma manera. Ha evolucionado, y mucho. Vamos a ver cómo ha sido esa transformación, ese viaje desde los relatos casi fantásticos hasta una disciplina científica con todas las letras. Al principio de los tiempos, los pueblos explicaban sus orígenes con mitos, con leyendas, pero luego en la Grecia del siglo V a.C. aparecen figuras como Heródoto o Tucídides que empiezan a buscar explicaciones más racionales. El gran salto, sin embargo, llega en el siglo XVIII, cuando el foco deja de estar solo en las batallas y los reyes y se amplía a toda la sociedad. Y así llegamos hasta hoy, donde la historia está ya plenamente consolidada como una ciencia social. Y tenemos que detenernos en Heródoto, porque él marcó un antes y un después. ¿Por qué es tan importante? Pues porque fue el primero que intentó, de forma sistemática, comprobar si sus fuentes eran fiables. En definitiva, intentó separar los hechos de los mitos. Fue el primer paso hacia un método de verdad. Y eso nos lleva, de cabeza, al núcleo de la cuestión. ¿Cómo trabaja un historiador hoy en día? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que hace que su trabajo sea una ciencia y no una simple opinión? Pues la base de todo es el método científico, ni más ni menos. Un conjunto de reglas, un procedimiento bien definido que garantiza el rigor en cualquier investigación. Y sí, la histórica también. Y este método es en realidad muy lógico. Todo arranca con una pregunta, una hipótesis. A partir de ahí, se investiga qué se sabe ya sobre el tema para no reinventar la rueda. Después, claro, viene la búsqueda de fuentes. Y aquí llega el paso crucial: analizar esas fuentes con lupa, ser críticos y descartar lo que no es fiable. Solo entonces se pueden sacar conclusiones y, por último, compartirlas. Es un proceso metódico, transparente y riguroso. Pero ojo, el trabajo no es solo acumular datos. La parte decisiva, la que de verdad aporta valor, es la interpretación. La historia no va tanto del qué pasó, sino del por qué pasó. Trata de explicar las causas, de entender qué motivaba a la gente de otra época. Ahí está la clave. Y para hacer todo esto, el historiador no trabaja solo en una torre de marfil. Al contrario, la historia es un auténtico deporte de equipo. Necesita la ayuda de muchos aliados para poder pintar un cuadro completo del pasado. Es que la historia está en el centro de una red de conocimiento. Para que sus conclusiones sean sólidas, se apoya en la economía, en la sociología, en la geografía. Es, por su propia naturaleza, un estudio interdisciplinario. Por poner un par de ejemplos, la numismática, que estudia las monedas antiguas, nos da pistas valiosísimas sobre la economía y el poder de una época. O la epigrafía, que es el arte de descifrar inscripciones en piedra, nos da acceso directo sin filtros a las voces del pasado. ¿Y qué decir de la arqueología? Que desentierra literalmente sociedades enteras a través de sus objetos cotidianos. O la paleontología, que lee la historia de la vida misma en los fósiles. Cada disciplina, como ven, aporta una pieza fundamental a este enorme puzzle. Gracias a todas estas herramientas, la historia ha podido ampliar su mirada de una forma increíble. Ha conseguido dejar de ser únicamente la crónica de la gente poderosa. El dramaturgo Bertolt Brecht lo clavó con estas preguntas tan agudas. Nos obliga a pararnos y a cuestionar la historia que siempre nos han contado. ¿Dónde están los constructores, los cocineros, la gente corriente? ¿Quiénes son los protagonistas que hemos olvidado?
El cambio de enfoque es total. La historia más tradicional se centraba en reyes, en batallas y usaba sobre todo documentos oficiales. La nueva historia de la vida cotidiana, en cambio, se pregunta cómo vivía la gente normal. Y para eso, sus fuentes pueden ser cualquier cosa. Una foto antigua, una receta de cocina, un anuncio de periódico, todo cuenta una historia. Bueno, y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta, a la más importante de todas. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es tan fundamental esta ciencia social? Pues la respuesta es tan sencilla como profunda. La historia es una herramienta para conocernos. Nos permite saber de dónde venimos para poder entender por qué nuestro presente es como es. Y solo con ese conocimiento podemos tomar decisiones más inteligentes para construir un futuro mejor. Eso sí, esta búsqueda requiere una cosa: humildad. El pasado nunca se revela del todo, y como pasa en cualquier ciencia, a veces la respuesta más honesta, la más rigurosa, es un simple no lo sé. Reconocer los límites de lo que podemos saber es, de hecho, una parte esencial del propio método científico. Y con esta reflexión terminamos, porque la historia no es solo algo que se estudia, sino algo que también se construye activamente. La elección de qué historias investigamos, de qué voces decidimos amplificar y qué pasados recordamos, todo eso define el tipo de futuro que estamos diseñando. La pregunta, al final, queda en el aire.